El alcaide, enfadado y molesto por el último arrebato de la nueva guardia, decidió darle una dura lección encerrándola en una de las celdas para que pasara la noche entre las presas. Estaba seguro de que por la mañana no solo se llevaría un buen susto, sino que se daría cuenta de que su comportamiento desafiante no sería tolerado en este lugar. Pero cuando regresó a la mañana siguiente, se encontró con un espectáculo que le dejó estupefacto. Y esa misma tarde, después del incidente, Nina, como un fantasma, entró sigilosamente en su despacho vacío. En el ominoso silencio del pasillo nocturno, sus pasos eran casi inaudibles. Ya estaba completamente oscuro, y no había ni un alma en el edificio excepto Nina. El director de la prisión, el coronel Nikolai Petrovich Glebov, y su invariable secretaria hacía tiempo que se habían ido a casa, y la última limpiadora había fregado los pasillos y abandonado el lugar, dejándoselo solo a ella. La guardia recorrió con la mirada el despacho vacío, deteniéndose en el escritorio del coronel, sobre el que reposaban papeles marcados como confidenciales. Entre sus amigos y conocidos, Nina tenía fama de desesperada, de no reconocer límites ni reglas. Por su carácter desenfrenado y sus acciones atrevidas la llamaban obsesa, y este apodo justificaba plenamente sus actos. Era una especie de verso, impulsada por su propio código interno. Sus amigos solían decir que si Nina tenía un objetivo, no descansaría hasta conseguirlo. Si a Ninka se le pasa algo por la cabeza, ten por seguro que lo hará por todos los medios, decían de ella sus amigas. Ninguno de ellos, por supuesto, podía imaginar que pronto Nina dejaría su puesto en una prestigiosa editorial de la capital, donde a los 24 años ya ocupaba un alto cargo directivo. Era una periodista de talento y estaba ascendiendo con confianza en su carrera, hasta que de repente se fue a ninguna parte. Todo el mundo se preguntaba por qué había tenido que dejar su trabajo e irse a trabajar de vigilante a la zona. Parecía una locura, pero la gente que la rodeaba estaba acostumbrada desde hacía tiempo a sus acciones inesperadas y decisiones audaces. Nina sabía que su camino a la zona era solo una parte de su plan cuidadosamente pensado. Sabía exactamente en qué se metía cuando sus elegantes pero diestros dedos se deslizaron hasta el oscuro y frío despacho del alcaide. Con pulcros movimientos, colocó los dispositivos de escucha en miniatura, pasando cuidadosamente de una superficie a otra. Debajo del enorme sillón de cuero, detrás del austero escritorio de madera, a lo largo del áspero alféizar de la ventana e incluso detrás del voluminoso armario metálico, colocó pequeños discos negros, micrófonos. El corazón le latía deprisa, pero no de miedo, sino de expectación ante la inminente realización de su plan. Tenía que terminar todo rápidamente, solo quedaban unos pocos lugares por instalar, y en un par de minutos Nina iba a salir de la oficina, llevándose consigo el menor rastro de su presencia. Todo iba perfectamente según lo previsto. De repente, un ruido en el pasillo la hizo estremecerse y quedarse inmóvil, incapaz de moverse. Escuchó, para su horror, se oían pasos silenciosos e inseguros, como si alguien se esforzara por encontrar la llave de la cerradura, tanteando la pared. Maldita sea, lo tengo todo planeado. No debería haber nadie aquí. Pasó febrilmente por su mente. Su respiración se agitó y su corazón latió con más fuerza. Al principio no podía moverse ni ordenar sus pensamientos para saber qué hacer. No había tiempo para esconderse en una habitación y apenas sabía dónde hacerlo. Todo este lugar estaba diseñado para que fuera imposible esconderse en él, un símbolo de autoridad y orden estricto. Tras varios intentos, la llave hizo clic en la cerradura y la puerta se abrió, dejando entrar la luz exterior. El coronel Glebov entró en el despacho, tambaleándose y tartamudeando un poco, como un hombre que hubiera cruzado el límite entre la sobriedad y el olvido absoluto. Olía a alcohol fuerte, y estaba claro que se había quedado más tiempo del previsto en la fiesta. Nina se apretó contra la pared, esperando que la oscuridad la ayudara a pasar desapercibida hasta que Glebov saliera de la oficina. Pero, para su horror, él no iba a marcharse, se adentró más en el despacho, murmurando algo para sí mismo y manteniéndose a duras penas, en dirección a la silla. Nina solo pudo contener la respiración, calculando febrilmente sus próximas acciones. Era muy consciente de que un paso en falso o un crujido la delatarían, y todo en lo que había estado trabajando durante las últimas semanas se desmoronaría en un instante. Cuando la mirada del coronel se posó en Nina, sus ojos empañados por el alcohol se abrieron de par en par,
sorprendidos. Al principio ni siquiera se dio cuenta de quién tenía delante ni de qué hacía exactamente en su despacho. Al cabo de unos segundos, tambaleándose y apoyándose en el borde del escritorio, Glebov por fin ordenó sus ideas y bramó, casi cayéndose, justo en la cara de ella. ¿Qué haces aquí, en mi despacho? ¿Por qué estás ahí callado?, le preguntó. Apestaba a alcohol fuerte y Nina, retrocediendo bruscamente, se inventó una historia sobre la marcha. Le temblaba un poco la voz, pero trató de mantener la calma. Nikolai Petrovich, lo siento. Es que la señora de la limpieza, Elena Fyodorovna, me pidió que la cubriera. Ella tenía un problema de salud y necesitaba ver a un médico con urgencia. Me pidió que la ayudara, bueno, solo a limpiar algunas oficinas. Yo, acepté, no quería molestarla. Glebov tensó la frente, como si tratara de encajar lo que había oído con alguna lógica, pero el alcohol le nublaba la mente y no encontraba una buena razón para no creer a Nina. Balanceándose y agitando la mano, finalmente murmuró. Vale, bueno, ya que estás aquí, has llegado justo a tiempo. La miró como si se le hubiera ocurrido una idea interesante. Esta noche daba una fiesta, y ya que el guardia estaba por allí, ¿por qué no invitarla a un banquete improvisado? Con una amplia sonrisa, se dirigió al armario, abrió la caja fuerte y sacó una botella de coñac, colocándola sobre la mesa con aire solemne, como si fuera un gran trofeo. Bueno, guardia, venga, siéntese. Hoy tengo, por así decirlo, un día de fiesta, vamos a celebrarlo. Ordenó, sonriendo. Cargad los proyectiles y fuego. Rió alegremente, luchando por mantenerse en pie. Nina se tensó, ya se había dado cuenta de que no había que entablar conversaciones innecesarias con un jefe muy borracho, pero no era prudente rechazar la invitación en una situación así. Sabía perfectamente que de un hombre borracho podía esperarse cualquier cosa, y cada uno de sus pasos ulteriores estaba diseñado para salir de la oficina sin ser notada. Glebov, por su parte, estaba claro que no iba a dejarla marchar tan fácilmente. ¿Puedo irme, Nikolai Petrovich? Es tarde, tengo que patrullar, intentó Nina, tropezando cautelosamente hacia la puerta. De ninguna manera. Cortó Glebov, agarrando de nuevo la botella y sacando un bocadillo del cajón del escritorio. ¿Te quedas? Te lo ordeno. Añadió, golpeando la mesa con el puño y dándole a Nina una bocanada de alcohol. Bueno, ¿qué miras? Coge un vaso, bebe, toma un tentempié. Aquí todo es como debe ser. Nina cogió el vaso y el aperitivo, intentando mantener la mano firme para no mostrar su excitación. Sus pensamientos corrían frenéticamente, tratando de pensar en una manera de escabullirse de la oficina antes de que Glebov perdiera finalmente el control de sí mismo. En cuanto Glebov sacó del bolsillo una tableta de chocolate derretida y se rió entre dientes, guiñándole un ojo juguetonamente, Nina sintió una aguda aversión y miedo mezclados a partes iguales. Se hundió pesadamente en el sillón, dio un mordisco al chocolate y se bebió otra copa de coñac, tras lo cual se volvió completamente revoltoso. Nina se llevó nerviosamente la copa a los labios, pero no iba a bebérsela. No le gustaba nada el alcohol, sobre todo en situaciones así, en las que incluso el aire limpio de la habitación parecía envenenado. Todo el tiempo intentaba pensar en una forma de salir de la oficina, pero con cada sorbo el jefe se volvía más intrusivo y agresivo. Al cabo de un par de minutos más, una mirada turbia y pesada, cargada de una intención obviamente inequívoca, se posó sobre Nina. Glebov se pasó perezosamente la mano por la camisa, tratando de ajustársela, y, sacando la lengua, sonrió satisfecho. Y tú eres guapa, Ninok, tienes buena figura y buena cara, jadeó lujuriosamente, inclinándose sobre la mesa hacia ella. Nina notó cómo sus manos y pies se enfriaban al instante, no podía creer que el coronel, que solía dar la impresión de un jefe estricto y casi inaccesible, estuviera ahora sentado frente a ella en un estado tan humillante y patético. Nunca antes se había permitido un estado semejante, su comunicación siempre se había limitado a un frío hola y a raras órdenes sobre el trabajo. Pero ahora, bajo los efectos del alcohol, era como si otra persona despertara en él. Al principio,
Nina estaba tan sorprendida por su comportamiento que no se dio cuenta inmediatamente de que una de sus manos, temblorosa y lenta, ya la rodeaba por la cintura. En ese momento se dio cuenta por fin de que la situación era peligrosa y se sacudió bruscamente, intentando liberarse de su tenaz agarre. ¿Qué haces? Apretó los dientes, retrocediendo unos pasos hacia la puerta. Pero Glebov solo esbozó una sonrisa más amplia, y balanceándose ligeramente, levantó la mano, en la que aferraba una pequeña llave del despacho. Sus ojos, nublados y aturdidos, miraron de nuevo a Nina con un brillo absolutamente enloquecido. «Tengo la llave», dijo regodeándose y volvió a reírse. «Así que no irás a ninguna parte, guapa». En ese momento Nina sintió una aguda punzada de indignación e incluso un valor inaudito, que parecía haber despertado en ella de la desesperación. Se dirigió silenciosamente hacia Glebov, que estaba sentado con una sonrisa de suficiencia, y, sin pensarlo, apretó los dientes y se hundió en su mano sujetando la llave con tanta fuerza que saboreó la sangre salobre. El coronel aulló de dolor, sus dedos se soltaron y la llave cayó al suelo, tintineando contra la superficie pulida. Aprovechando la confusión, Nina se precipitó al suelo, cogió la llave, y sin mirar atrás, corrió hacia la puerta. En ese momento, la adrenalina y el miedo la invadieron, pero sabía una cosa, tenía que salir de la oficina a toda costa antes de que la situación empeorara. En cuanto Nina cogió la llave, su corazón se aceleró, la salvación estaba muy cerca. Corrió hacia la puerta, pero como suele ocurrir en situaciones tan críticas, la llave no cabía por el ojo de la cerradura. Las manos le temblaban, la vista le fallaba y los valiosos segundos se esfumaban. En ese momento sintió de nuevo la sombra de Glebov que se cernía tras ella y la alcanzó. «Niña tonta, ¿cómo te atreves?», gritó, embriagado no solo por el alcohol, sino también por su poder, agitando amenazadoramente el puño delante de su cara. «Aquí mando yo y tú no eres nadie. Haré que respondas por esto». Casi escupió esas palabras, escupiendo saliva. Apenas recuperando el aliento, Glebov se quedó callado un momento, entrecerrando los ojos como si estuviera pensando en un nuevo plan. Incluso pareció hacer una pausa para saborear el momento, y luego, frunciendo el ceño y sonriendo con una sonrisa malévola, pronunció: «Sé cómo darte una lección. Vas a pasar la noche en una celda con delincuentes reincidentes». Se regodeó en la reacción de la chica, disfrutando claramente de su confusión y miedo. «Allí aprenderás rápidamente quién manda en esta prisión», añadió, sonriendo aún más. Las palabras de Glebov la atravesaron como un pinchazo helado. Nina apenas podía evitar el pánico y mostrar su miedo. Todo le daba un vuelco por dentro, pero solo apretó los dientes con más fuerza, decidida a no dejar que aquel hombre disfrutara de su debilidad. Su excitación no era fingida, la perspectiva de estar en una celda por la noche con prisioneros peligrosos era demasiado horrible. Pero Nina no dejó que el miedo paralizara su determinación. Recordó por qué estaba en ese lugar y se dijo a sí misma: «Puedo hacerlo. Puedo hacerlo. Por el bien del objetivo, por el bien de lo que había venido a hacer aquí». Mientras tanto, Glebov, tambaleándose, la agarró del brazo, haciendo caso omiso de su resistencia, la arrastró a lo largo del largo corredor de la prisión, donde brillaban los tenues rayos de una luz fría. Nina siguió caminando, casi sin oponer resistencia, esperando todavía un atisbo de razón en sus ojos, pensando que estaba a punto de detenerse, que tal vez entraría en razón. Pero no fue así, el coronel estaba demasiado borracho para pensar con claridad. Ni siquiera intentó darse cuenta de la crueldad que estaba cometiendo. Cuando llegaron a la celda, sin la menor vacilación, la empujó dentro y cerró la puerta con llave, tirando irónicamente: «Veamos lo rápido que aprendes a respetar». La cámara se cerró inmediatamente a sus espaldas, dejando a Nina rodeada de miradas suspicaces y apreciativas. Se desplomó involuntariamente en el borde de la litera vacía, mirando fijamente hacia adelante. En su cabeza se hizo un silencio estrepitoso, solo interrumpido por la voz de uno de los presos, cuya mirada la examinó de pies a cabeza. Señores, esa es la nueva guardia». Sonrió, guiñando un ojo a los demás. «Es el mismo que vi en el comedor», murmuró uno de los presos, entrecerrando los ojos como si no diera crédito a lo que veían.
Un murmullo recorrió la celda, provocado por una oleada de sorpresa. En un espacio estrecho donde todos se conocían las caras, la aparición de un extraño, e incluso de un guardia, parecía un acontecimiento. Algo está a punto de ocurrir. Susurraron los reclusos, anticipándose al inminente espectáculo. Otro de ellos, un hombre corpulento de cabeza rapada y figura maciza, sin tatuajes en el cuerpo, retomó inmediatamente la conversación. De pie frente a Nina, cruzó los brazos sobre su ancho pecho, y lanzándole una mirada despectiva, dijo amenazadoramente: «Bueno y bien. Siéntate como una dama. ¿Sabes que en territorio extranjero hay que saludar? Y este es nuestro territorio, y aquí usted no es nuestro comandante. Ahora vamos a mandarte nosotros». Su voz era pesada, ensordecedora, y parecía que solo aumentaba la presión del ambiente. «Levántate, ¿me oyes? ¿Quién te ha dejado sentarte aquí?» Se inclinó hacia ella exigente, esperando que Nina obedeciera de inmediato. El corazón de Nina se sintió como apretado en una prensa de acero. No podía moverse, como si estuviera atrapada entre su dura mirada y todo el horror que la rodeaba. Glebov y su locura la habían despojado de todas sus fuerzas, dejándola vacía y desconfiada de todo lo que ahora la rodeaba. Y ahora se encontraba cara a cara con personas que parecían estar preparándose para destrozarla. Sus miradas eran ardientes, hambrientas, depredadoras, y se dio cuenta de que aquellas personas habían perdido hacía tiempo la noción de la simpatía y la piedad. Pero, extrañamente, en aquel momento no fue el miedo lo que la atravesó, sino una oleada de confianza inquebrantable. Ya no podía permitirse la debilidad, ni física ni moral. Era demasiado lo que estaba en juego, demasiado lo que arriesgaba. Soportó la dura y penetrante mirada del convicto más desafiante, y mirándole directamente a los ojos, le dijo con firmeza: «No voy a responder ante ninguno de vosotros. Y mucho menos», hizo una pausa, «ante vosotros, criminales». El silencio flotaba en el aire como una niebla fría, tragándose cualquier movimiento. Sus palabras sonaron como un desafío, y nadie parecía haber esperado tal insolencia por parte del nuevo guardia. El rostro del hombre de cabeza rapada mostraba una ira que sobrepasaba todos los límites. Parecía que no había oído nada parecido en años y se tomó sus palabras como un insulto directo. «¿Delincuentes, quieres decir?». Sonrió con maldad y su puño tatuado se cerró peligrosamente. «Eso es, te has hartado, guardia, y ahora vas a salir herido. Te van a hacer daño», siseó furioso, claramente dispuesto a demostrarle quién mandaba realmente. Levantó su pesada mano, con intención de golpear, pero el silencio fue cortado por una voz ronca pero segura que provenía del otro extremo de la celda. «No la toques». La voz era suave, pero tan autoritaria que todos los ojos se volvieron inmediatamente hacia su fuente. El hombre de la cabeza rapada se detuvo como paralizado. Permaneció de pie con la mano levantada, la boca abierta por la sorpresa, sin darse cuenta inmediatamente de lo que estaba ocurriendo. «No hace falta que lo entiendas, Calvo», continuó la voz autoritaria desde el fondo de la celda. «El dinero para ella procedía de la autoridad. Termina la rueda de prensa y vete a tu litera». «¿Y tú, guardia?». «Ninka, creo». La voz hablaba en voz tan baja y con tanta calma que los presos parecían haber dejado de respirar, intentando captar cada palabra. «Venid a mí», añadió, y a pesar de su suavidad, las palabras hicieron que un escalofrío recorriera su espina dorsal. Los presos guardaron silencio, con los ojos tensos siguiendo cada movimiento de Nina. Ella avanzó con cautela, mirando a su alrededor, abriéndose paso entre las largas filas de literas, sintiendo las miradas clavadas en ella. Todos estaban en vilo, sin saber lo que podía ocurrir. De repente se oyó una voz a sus espaldas que la hizo volverse. ¿A dónde vas a toda velocidad?». Delante de Nina se encontraba un hombre mayor, casi un anciano de pelo cano, tras el cual, sin embargo, se adivinaba la rigidez y la fuerza, acostumbradas a la vida entre estos muros. Tras las gruesas gafas su mirada era aguda y penetrante. «¿Por qué no me dijiste enseguida que te protegía una figura de autoridad?», le preguntó con cierto reproche, como si la conociera desde hacía mucho tiempo. Nadie habría dicho ni pío.
No sé por qué te han metido aquí, pero no tienes de qué preocuparte. Tienes inmunidad, añadió, tendiéndole algo en la palma de la mano. Toma, es para ti, dijo, y en un segundo Nina tenía en la mano un papelito doblado 4 veces. Sus manos temblaron ligeramente al desdoblar la nota y leerla, no temas nada. Me hago cargo del coronel. La letra era pequeña y nítida, y Nina sabía quién la había escrito. Este papel procedía de Pacum, conocido en estas paredes como un ladrón con autoridad, en el mundo, Pacomov Konstantin Yurievich. Hasta hacía 3 meses, había sido para ella solo parte de otra investigación periodística, material para un artículo. Ella sabía que era temido, respetado, que tenía sometido a todo el mundo carcelario. Y ahora parecía decidido a echarle una mano. Nina, sintiendo las miradas sorprendidas de los presos, regresó en silencio a su litera. Todo el miedo, la tensión y el horror de aquella noche parecían remitir poco a poco. Se dio cuenta de que podía sentirse segura por un tiempo. Pero por más que lo intentaba, no conseguía conciliar el sueño. Tumbada en su litera, escuchando los sonidos de la prisión, le venían a la mente imágenes del pasado. Recordó a su padre. Vladimir Anatolievich había sido su único cuidador, su protector y su único apoyo en los pocos años que llevaban juntos. Su padre la crió solo y lo era todo para ella, pero cuando murió repentinamente, su vida se convirtió en un círculo interminable de lucha. Los 4 años que pasó en el orfanato quedaron sellados en su memoria como un sueño terrible que no podía olvidar. Incluso después de que su abuela se la llevara, la vida no se hizo fácil, pues pronto ella también se marchó. Aquellos años, llenos de soledad y cambios constantes, forjaron en Nina una fuerza indomable y un deseo de justicia. Ahora se encontraba en el centro de lo que muchos llamarían locura, y quizá fue su pasado, sus dolorosas experiencias y penurias lo que la hizo seguir adelante a pesar del miedo. La madre de Nina falleció demasiado pronto. Murió de una grave enfermedad cuando la niña aún no había cumplido los 3 años, dejando una profunda herida en el alma de la niña, que no hizo más que crecer con la edad. Tras la muerte de su madre, su padre, Vladimir Anatolievich, se convirtió en la única persona cercana para Nina. El amor por él y el recuerdo de su imagen brillante ayudaron a Nina a superar todas las dificultades de la vida. Pero pasaron 10 años desde su muerte, y la pérdida seguía resonando con agudo dolor. Todos los días, pasara lo que pasara, volvía sus pensamientos a su padre, recordando su sonrisa afectuosa y su bondad, su mirada paciente y sus palabras tranquilas y alentadoras. Vladimir Anatolievich era ingeniero jefe de la planta y murió en la flor de la vida. Su muerte fue repentina e inevitable, y para Nina fue un golpe insuperable. Hasta el día de hoy recordaba las circunstancias de su muerte, aunque incluso años después le causaron desesperación y amargura. Aquel trágico día, el tiempo era repugnante, había estado lloviendo desde la mañana, y por la tarde se había convertido en un auténtico aguacero. Vladimir Anatolievich volvía a casa desde la aldea Dacha, temiendo que la lluvia se intensificara aún más, pero no podía saber que aquel camino sería el último. Mientras cruzaba la carretera hacia la parada del autobús, Vladimir se detuvo en el arcén, pero en ese momento un coche de color rojo brillante recorrió la carretera arrasada por el aguacero a gran velocidad, sin reducirla ni siquiera antes del cruce. El impacto fue tan fuerte que, cuando despertó unos instantes después, se dio cuenta de que estaba tendido sobre la carretera mojada. Cada célula de su cuerpo ardía con un dolor insoportable, al intentar moverse, se dio cuenta de que ni siquiera podía hacerlo. El tiempo parecía perder su sentido y la realidad circundante se difuminaba en sus ojos, desapareciendo gradualmente. 2 días después murió en el hospital sin recobrar el conocimiento, dejando huérfana a Nina. Aún más impactante fue para ella la noticia de que el conductor que atropelló a su padre era Nikolai Petrovich Glebov. En aquel momento aún no ocupaba el cargo de director de la prisión, pero ya ascendía rápidamente en el escalafón, era un hombre ambicioso e influyente. La abuela de Nina, que la tomó bajo tutela tras la tragedia, presentó una petición, con la esperanza de que prevaleciera la justicia. Sin embargo, a pesar de sus esfuerzos, la causa penal contra Glebov no tardó en cerrarse. Las conexiones y las influencias hicieron su trabajo, y no quedó ni una sombra de sospecha sobre su reputación. Para Nina fue especialmente duro, la pérdida de su padre,
la injusticia que quedó impune y el sentimiento de soledad que la persiguió durante años. A medida que crecía, se dio cuenta de que aquel incidente había cambiado su vida para siempre, privándola de apoyo y felicidad, pero aún más, inculcándole una intensa sed de justicia. Había aprendido a perseguir sus objetivos, pero nunca pensó que un día el destino la reuniría de nuevo con Glebov, el hombre que había destruido a su familia. La gente decía que Glebov tenía parientes influyentes que no solo le ayudaron a encubrir el caso, sino que también aseguraron su futuro crecimiento profesional. A pesar de la tragedia, a pesar de que sus acciones causaron la muerte de un buen hombre, Glebov no fue castigado en lo más mínimo. Siguió ascendiendo en su carrera, recibiendo un ascenso, y pronto se convirtió en el jefe de la prisión, donde, de hecho, una vez comenzó la historia de la destrucción de la vida de Nina. Fue una burla cruel para quienes lo perdieron todo por su negligencia criminal. A los ojos de Nina, él era la encarnación de toda la injusticia de este mundo que le dio la espalda en el momento en que más necesitaba protección. Su abuela, a pesar de toda su resistencia y determinación, nunca superó esta injusticia. La amargura de la pérdida que cayó sobre ella tras la muerte de su hijo, y luego la repentina pérdida de su hija, habían hecho su trabajo. El corazón de la anciana no pudo soportar el peso, y un mes después de la tragedia se detuvo. Nina se quedó completamente sola. De la noche a la mañana había perdido a sus seres más queridos, y este golpe fue completamente devastador para ella. Pero a pesar de que su mundo se derrumbó, la chica no se rindió. No podía aceptar el hecho de que estaba destinada a una vida en un orfanato, donde acabó después de negar todo su dolor y resentimiento, se dedicó a vagabundear, mendigar, por supuesto, empezó a faltar a la escuela. Pronto fue el colegio el que dio la voz de alarma tras percatarse de su desaparición, y un par de días después Nina fue capturada en la estación de tren. Así que, en lugar de estar a salvo y rodeada de gente cariñosa, acabó en un orfanato donde su vida volvió a cambiar. La vida en el orfanato fue un verdadero reto para Nina. Habiendo crecido en un ambiente de amor, cuidados y confort familiar, no podía acostumbrarse a los rostros ajenos y a las frías paredes de la institución. A pesar de que tenía la suerte de contar con cuidadores y profesores que intentaban apoyarla y darle al menos una pequeña parte de cuidados, esto no podía eclipsar el vacío y la soledad que sentía cada día. En el orfanato, Nina se dio cuenta de que no podría ser feliz sin una familia propia. El tiempo que pasó entre aquellas paredes se convirtió en un tiempo de lucha consigo misma y con su dolor. Su vida se dividió en dos periodos, antes y después de la tragedia. Solo conocía el dolor y la pérdida. Y se juró a sí misma que, cuando fuera mayor de edad, encontraría al responsable de la muerte de su padre y de la destrucción de su familia, y si era necesario, lo castigaría. Este pensamiento se convirtió en su principal directriz en la vida. No podía olvidarse de Glebov, que parecía seguir viviendo su vida despreocupado, inconsciente de cómo la tragedia que había causado seguía destruyendo las vidas de los demás. Nina se dio cuenta de que su único objetivo ahora era la justicia. Esta idea no la abandonó ni un minuto, volviéndose más y más obsesiva cada año que pasaba. Cuando terminó la escuela y fue a la universidad, y luego empezó a trabajar como periodista, continuó siguiendo la vida de Glebov y lo que ocurría en su entorno. Hacía unos meses, a través de un viejo conocido que había estado entre rejas en su juventud, Nina había entrado en contacto con Pacomov, una de las autoridades más notorias entre los presos. Pacomov era alguien que podía darle la información y los recursos que necesitaba para cumplir su objetivo. En su correspondencia con él, Nina aprendió mucho sobre cómo funcionaba el mundo de las autoridades carcelarias y qué conexiones podían ser su arma en esta desigual batalla. Fue Pacum quien le prometió su ayuda, y ella supo que ahora tenía la oportunidad de hacer justicia, vengar a su padre y recuperar la parte perdida de su vida. El coronel Glebov era un verdadero hueso en la garganta de Pacomov. Fue por sugerencia suya por lo que Pacomov fracasó 2 veces en su intento de conseguir la libertad condicional, a pesar de todos los esfuerzos y conexiones que desarrolló en el mundo penitenciario. Este hombre se convirtió en un símbolo de todas las injusticias que Pacomov había experimentado en su vida, y naturalmente su deseo de venganza era violento y abrumador. Glebov fue el hombre que no solo violó el destino de alguien, sino que abrió para Pacom un verdadero abismo de injusticia, que se convirtió en un trauma personal para el preso. Cada vez que Pacum recordaba a Glebov,
no le cabía la menor duda, debía pagar por sus actos. Pero un día Pacún propuso a Nina un plan tan arriesgado como ingenioso. Este plan consistía en reunir trapos sucios sobre el coronel. Todos los presos decían que Glebov no era limpio, que sus métodos de gestión de la prisión dejaban mucho que desear y que su actitud hacia la gente corriente distaba mucho de ser respetuosa. Pero había que reunir pruebas, y eso era mucho más difícil. Nina, a pesar de todos los riesgos posibles, se decidió. El sentimiento de odio hacia Glebov, originado en la infancia, no le daba tregua. Quería vengarse desesperadamente de aquel hombre por la muerte de su padre y por todos los problemas que había causado a su familia. Este odio era tan fuerte que estaba dispuesta a cambiar de vida, a renunciar a todo para llegar a la verdad y a la justicia. Decidió convertirse en guardia de la zona, lo que significaba para ella no solo un nuevo papel, sino la entrada en un mundo peligroso y cruel, donde cualquier paso en falso podía ser fatal. Pero Nina se mantuvo firme en su decisión. Sabía que era su oportunidad y que no tenía otro camino. Aún recuerda con un escalofrío el día en que vio por primera vez a Glebov en persona. Era un encuentro que había evitado en sus pensamientos durante tanto tiempo, pero cuando se encontró con él, se dio cuenta de hasta qué punto se había sacudido su mundo interior. Una oleada de emociones la embargó, desde la rabia y el odio hasta la más absoluta impotencia. En ese segundo, le costó contenerse para no soltar todo lo que llevaba años acumulando en su alma. Sabía que él era el hombre que había arruinado su vida, pero también sabía que si daba un paso al frente, perdería cualquier posibilidad de recuperar la justicia para sí misma y para los demás. Pero a pesar de la tormenta interior, Nina mantuvo la calma. Sabía que ensuciar a Glebov era solo el principio, pero para ello tenía que trabajar con cuidado y habilidad. Los conocimientos y las conclusiones estaban ahí, pero sin pruebas no tenían ningún valor. Y así, por fin, hoy había logrado lo que no hacía mucho parecía imposible. Tras entrar en el despacho de Glebov, Nina instaló un equipo de escucha y apagó la cámara de vídeo para no dejar huellas. Este movimiento supuso un punto de inflexión para ella. Era peligroso, pero Nina sabía que era la única forma de acercarse a la verdad. Sin embargo, a partir de ahí las cosas no salieron según lo previsto. Todo lo que esperaba no se hizo realidad y la situación se volvió aún más tensa. Pero a pesar de ello, Nina se sentía orgullosa. Se había mantenido firme, había soportado todas las pruebas y había superado con dignidad el dolor y las decepciones por las que había pasado. Y ahora tenía una verdadera razón para llevar a Glebov ante la justicia. Y esa razón era su historia personal. La forma en que el coronel la había tratado podría ser motivo de una condena real, si tan solo ella pudiera llevarlo a cabo. Nina se tumbó en la litera, sintiendo una extraña pesadez que parecía envolver todo su cuerpo. El cansancio llegaba en oleadas, y sus ojos se cerraban, como si su cuerpo intentara evitar revivir todo lo que había ocurrido el día anterior. Pero la ansiedad en su interior no la abandonaba, y no podía permitirse olvidar. Pero el cansancio era más fuerte, y Nina se hundió en el olvido, sin darse cuenta de que por fin se le cerraban los ojos. Por la mañana la despertó el ruido de la puerta al abrirse. Levantó la cabeza bruscamente y se encontró con todo el cuerpo rígido, le dolían los músculos de la tensión. Nina miró a su alrededor y al instante se dio cuenta de que sus preocupaciones y temores no habían desaparecido, ni siquiera cuando se había dormido. En el umbral de la puerta estaba el coronel Glebov, con cara de preocupación y aspecto confuso. Glebov recorrió la celda con la mirada y al principio no se fijó en Nina. Parecía estupefacto, como si no entendiera lo que pasaba, no la encontrara entre la cama y los alrededores. Obviamente, esperaba que Nina hubiera desaparecido o estuviera muerta, como podría haber pensado. Miró alrededor de la celda con manos temblorosas, como si buscara su cuerpo mutilado para asegurarse de que todo estaba bien. Cuando por fin vio a Nina, viva e ilesa, no pudo ocultar su alivio. Glebov se acercó bruscamente y la cogió de la mano, como si sintiera que ella era su único salvavidas en aquella situación. No le soltó la mano y la condujo por el pasillo, repitiendo con evidente pánico en la voz: «Vamos, salgamos de aquí, estás bien, ¿verdad?». Como si tratara de convencerse de que todo aquello era una pesadilla que estaba a punto de terminar.
cuando Glebov regresó a su despacho, no tardó en recapacitar y darse cuenta de que sus actos podían tener graves consecuencias. Mientras repasaba su resaca matutina y se daba cuenta de lo que le había hecho a Nina, sintió un horror interior. A cada segundo que pasaba, se daba cuenta de que podía acabar en el banquillo de los acusados. Un pensamiento resonaba en su cabeza: podría ir a la cárcel por esto. Sintió que sus nervios estaban al límite y los ojos de Nina, fríos y silenciosos como cuchillos, se clavaron en su alma. Agarró su mano con más fuerza, mirándola a los ojos, esperando que reaccionara de alguna manera. Estaba literalmente suplicando: no le dirás a nadie que estuviste en la celda, ¿de acuerdo? ¿Lo prometes? Glebov trató de hacerlo con calma, pero era evidente la incertidumbre en su voz. Quería que lo olvidara todo, que ocultara la verdad, para no tener que responder por su acto. Todo el mundo puede cometer errores, ¿comprendes? Repetía, esperando su perdón. Estaba dispuesto a todo si ella aceptaba guardar silencio. Nina no dijo ni una palabra. Su silencio fue como una sentencia para él. No iba a perdonarle lo que había hecho con su vida, por robarle a su padre y destruir a su familia. Cada mirada que le lanzaba estaba llena de un odio indescriptible. El silencio de Nina fue como un golpe para Glebov, pero él no se rindió. Decidió que tal vez si le ofrecía algo a cambio, ella cambiaría de opinión. Empezó a persuadirla con insistencia, sin retroceder un paso: tú di lo que necesites. Lo que quieras, lo haré. Seguro que tienes un deseo, ¿no? ¿Quizá un aumento de sueldo? ¿Qué tal una carrera? Lo que quieras, dímelo y lo haré. Siguió suplicando, creyendo que el dinero y el poder podrían comprar su silencio. Pero Nina, en respuesta a sus vanas súplicas, no mostró el menor interés. No había gratitud ni piedad en sus ojos. Glebov interpretó su silencio como aquiescencia, creyendo que ella cedería si él le ofrecía algo que valiera la pena. Pero Nina no era una mujer así. Veía en él a un hombre mezquino y vanidoso que intentaba controlar su destino, sin darse cuenta de que para ella no había valores que pudieran eclipsar su deseo de justicia. «Qué hombre tan mezquino y débil», pensó, sintiendo que su desprecio por Glebov crecía con cada palabra que decía. Nina sintió que una oleada de desprecio crecía en su pecho cuando Glebov volvió a intentar compensarla con dinero. No le interesaban sus ofertas, sus patéticos intentos de convencerla de que se callara por un precio que él consideraba justo. Sabía que él pensaba que los bienes materiales podían redimirle de su responsabilidad, pero para ella eso no era nada cuando se trataba de justicia. Nina, intuyendo el sinsentido de sus sugerencias, replicó fríamente: no todo en este mundo se mide con dinero. Hay cosas más importantes que el dinero. Ella observó atentamente su rostro distorsionado por la ira y la sorpresa. Glebov no entendía cómo podía rechazar semejante perspectiva. Estaba acostumbrado a que todo el mundo a su alrededor cediera fácilmente, a que la gente valorara los bienes materiales y por ello estuviera dispuesta a hacer la vista gorda ante el crimen, pero Nina no era una mujer así. Se plantó ante él con fría determinación, y su negativa fue otro obstáculo que no pudo superar. Nina siguió mirándole con calma, pero había fuego en sus ojos. Por un momento sintió que había llegado el momento en que la verdad debía salir a la luz. Dio un paso adelante, con voz aún más firme, y preguntó de repente: ¿recuerda al hombre que fue atropellado hace 10 años? La pregunta cogió a Glebov por sorpresa. No estaba preparado para semejante giro y por un momento se quedó paralizado como un colegial al que han pillado en un examen. No esperaba que Nina hablara de algo que hacía mucho tiempo había quedado oculto, olvidado o, como él creía, ya cubierto por el tiempo. Glebov recordaba el incidente porque era uno de esos momentos en los que su vida no había ido según lo previsto. No había olvidado el día en que él y su hijo Roman se apresuraban a acudir a una reunión de negocios. Recordaba el descuido con que el conductor del perro Salchicha había saltado a la carretera en el lugar equivocado, y como el rápido impacto del coche le había horrorizado. Pero lo peor fueron las secuelas del accidente. Para ocultar su culpabilidad,
Tuvo que hacer grandes esfuerzos y gastos para mantener el caso criminal en secreto. Todo lo pagó para que el caso no llegara a juicio y su hijo Roman no tuviera que responder por lo que había hecho. Recordó cómo había dicho a la policía que él mismo, Glebov, había conducido, no queriendo que se arruinara la vida de su hijo. Esa mentira, ese sacrificio por su hijo, era una excusa para él. Intentó olvidar este acto porque sabía que él mismo se había convertido en parte de este plan criminal, pero ahora sus pecados volvían. Cuando Nina le preguntó por el hombre al que había golpeado, Glebov contestó brevemente, pero en su rostro se veía claramente que aquel momento había removido dolorosamente sus recuerdos. Sí. Intentó mantener la calma, pero Nina estaba dispuesta a contarle todas las cartas. La chica, sin pestañear, pronunció: el hombre al que atropellaste era mi padre, y tú eres responsable de su muerte. Responderás por este crimen. En ese momento, Glebov sintió que el suelo se le iba bajo los pies. Sabía que Nina no se echaría atrás, y esta constatación le provocó una verdadera angustia de pánico. Sintió un miedo que nunca antes había sentido, ni siquiera con todo su éxito y su carrera. Le temblaban las axilas y palidecía. Pero Glebov hizo acopio de fuerzas, a pesar del horror que le atenazaba, dijo: no te esfuerces demasiado, Nina. Quien cometió este delito ya ha sido castigado. Mi hijo Roman conducía el coche. Continuó, tratando de justificar sus actos, y dije que conducía yo, no quería arruinar la futura vida y carrera de mi hijo. Esperaba que estas palabras debilitaran de algún modo su determinación y le dieran la oportunidad de salirse con la suya. Pero para Nina, todo lo que decía no era más que una excusa sin valor. Por un momento, Glebov pareció olvidar toda la crueldad y astucia que había empleado durante todo este tiempo. Su voz se volvió suave y tranquila cuando empezó a hablar de su hijo. Se iba a graduar ese año para convertirse en diplomático internacional, comenzó, y no había nada de su arrogancia habitual en sus palabras, solo el dolor invisible que ocultaba tras una frialdad exterior. El caro abogado que contraté pudo demostrar que había sido la víctima quien había infringido las normas, así que se archivó la causa penal. Glebov habló con tanta sinceridad que Nina no pudo entender inmediatamente lo que había pasado. Era como si le hubiera revelado su alma, dejando atrás todo su poder y su alta posición. Pero la continuación de su historia fue aún más inesperada. Pero aún así Dios no salvó a su hijo, dijo Glebov, y Nina notó cómo su rostro distorsionaba la tristeza. No hablaba con hipócrita piedad, sino con verdadera amargura, como si maldijera el día en que había perdido a su hijo. Mi hijo murió hace 5 años a manos de unos gamberros borrachos en la calle, dijo, y en sus ojos Nina vio un reflejo de dolor, una profunda pérdida que nunca desaparecería. Una tacaña lágrima masculina rodó por el rostro de Glebov, como si por un momento no pudiera controlar su dolor. Fue un momento en el que Nina ya no estaba segura de estar tratando con un vulgar villano. Sintió que sus propios sentidos empezaban a flaquear, que la duda se apoderaba de su mente. Glebov continuó, y en su voz había una revelación que ella no había esperado. El coronel hablaba con una sinceridad genuina que Nina le creyó, se dijo a sí misma, pero seguía sin poder disolverse del todo en su historia. Seguía dudando, no estaba segura de que todo lo que decía fuera cierto. He calculado mal en alguna parte, pensó. Quizá había omitido algún detalle importante de su vida. Pero Glebov no se detuvo. Siguió hablando, y sus palabras ya no se referían al pasado, sino al presente. Y no me queda mucho tiempo de vida en este mundo, dijo. Han descubierto que tengo oncología, dijo Glebov, y Nina sintió como sus palabras agravaban aún más sus dudas. El muy tonto sabe cómo me lo he ganado, añadió, y su voz sonó distante, como si ya se hubiera reconciliado con la idea de su propia muerte. A veces bebo como un demonio, así que no puedo ver la luz del día, continuó, y Nina no pudo evitar darse cuenta de lo decepcionado que parecía estar de la vida. Oyó en su voz no solo desesperación, sino también una total falta de esperanza en el futuro. Ya no había nada que perder. En estas palabras, Nina no solo sintió tristeza, sino también señales de que Glebov se había convertido en una persona completamente distinta de lo que había sido antes.
No había amenaza en sus palabras, solo resignación ante el destino. No puedo controlarme en momentos así. Lo siento, Nina, dijo, y de nuevo había sinceridad en su voz. Parecía que ya no esperaba el perdón, sino que solo buscaba a alguien que comprendiera su dolor. Y sobre la denuncia a la policía, es cosa tuya, dijo, como si ya no tuviera derecho a controlar sus actos. La verdad es que ya no me importa. Quizás sea mejor así. Llegaré antes a la zona y estaré con mi hijo. Estas palabras hicieron que Nina sintiera tal pesadez en el alma que no sabía cómo afrontarla. Unos segundos después, tras esta franqueza, Glebov añadió, ahora vete, Nina. Necesito estar solo. Su voz volvió a ser fría y distante, como si su mundo interior se hubiera vuelto a cerrar a todos. Nina estaba confusa, sin saber cómo reaccionar. Se quedó en la puerta, sin darse cuenta de lo que había pasado. No había rabia ni ira, solo un extraño vacío que parecía llenar el espacio a su alrededor. Salió de la oficina con el corazón encogido y en un estado de total incertidumbre, pensando en todo lo que había dicho Glebov. ¿Y si lo que Glebov le había contado sobre su hijo no era más que una ficción? Dudaba. Desde su punto de vista, todo parecía una astuta maniobra, un intento de manipular sus sentimientos para aliviarla y convencerla de que no hiciera lo que había planeado. Pero sus dudas se disiparon pronto gracias al jefe del departamento de personal, que, por casualidad, le confirmó que el hijo de Glebov había muerto. Este hecho se convirtió para Nina en otro hito en su reflexión sobre qué hacer a continuación. Yo misma estuve en el cementerio y el personal de la prisión recogió dinero para la corona de flores, dijo, y las palabras pronunciadas por el alcaide le llegaron a Nina al corazón. En aquel momento se sintió tan dolorida y pesada que fue como si le hubiera caído una piedra sobre el pecho. De repente, ante sus ojos pasaron todos los momentos en que planeaba vengarse, en que soñaba con castigar a Glebov por la muerte de su padre, en que cada día estaba lleno de la amargura de la pérdida. Pero ahora, al oír esas palabras, Nina se dio cuenta de que no podía seguir por ese camino. Con gran dolor, tomó una dura decisión, no denunciar al coronel a la policía. Aunque se había pasado toda la vida yendo a por ello, preparándose, en el último momento no pudo doblegarse. De repente se le vino encima una triste realidad, le costó darse cuenta de que no había podido vengarse del todo, de que la justicia escapaba a su control. Se sentía derrotada, pero Nina no podía sobreponerse a su alma y hacer lo que antes le parecía obligatorio. 3 días después, sin embargo, ocurrió algo que la sacudió de verdad. La noticia de que Glebov había sido arrestado corrió como la pólvora por toda la prisión. La conmoción que experimentó fue imposible de describir con palabras. Mentalmente ya había repasado rápidamente todas las variantes de lo que podía haber ocurrido. Probablemente el preso Pajomov hizo todo lo que pudo, pensó Nina, sabiendo que Pajomov siempre había sido persistente en sus tratos, y probablemente había hecho todo lo posible para que el asunto llegara a buen puerto. Pero cuando se enteró de que había sido gracias a toda una serie de delitos oficiales que se extendían tras Glebov como una sombra, sus dudas se desvanecieron. Al tocar fondo, Glebov ya no podía esconderse. Ya no era el coronel seguro de sí mismo que antes parecía intocable. Ni sus contactos ni sus promesas le ayudaban ahora. Un día llegaron unos hombres uniformados, y sin previo aviso, anunciaron su detención. ¿Yo para qué?, preguntó Glebov, con voz temblorosa pero llena de feroz sorpresa. No podía creer lo que le estaba sucediendo. Pero la respuesta fue de inmediato una grosera negativa. No había tiempo para explicaciones ni excusas. Lo habían capturado y era solo cuestión de tiempo. Habladores, Glebov, basta. Dijo uno de los policías, sin ceremonias. Hay una zona esperándote. Te aconsejo que te comportes como es debido, añadió, esposando a Glebov, su rostro no expresaba ni lástima ni arrepentimiento, solo deber. El mismo día Glebov fue enviado al centro de detención preventiva. Solo tuvo que darse cuenta de que su tiempo había pasado. Su poder, su influencia se habían derrumbado, y ahora era un criminal ordinario, sin ningún privilegio. Su juicio nunca tuvo lugar. El coronel no vivió para ver su juicio y solo 7 días.
Su vida estaba condenada, su caída fue precipitada, y por mucho que pensara que podría escapar del castigo, el destino no le dejaría escapar de las consecuencias. Para Nina fue a la vez un alivio y un horror. ¿Quién le había arruinado la vida? ¿Quién se había llevado a su padre? Era ahora ella misma en su papel, ahora él debía rendir cuentas de sus actos. Nina caminaba por la calle invernal, intentando calmar sus pensamientos y sentimientos. La nieve caía en húmedos copos sobre su cara y su ropa, refrescando su acalorada cabeza. Podía sentir la escarcha metiéndose en sus huesos, pero en ese momento no importaba demasiado. Su conciencia estaba en algún lugar lejano y el tiempo parecía haberse detenido. De repente, por un momento, le pareció que su padre la miraba desde el cielo. Como si estuviera allí, al otro lado de la vida, y quisiera decirle, «Estoy bien, hija». Una leve sonrisa se dibujó en su rostro, y Nina sintió que su alma se llenaba de calor, aunque estuviera fría y sola. No fue solo una sensación de consuelo, fue un momento en el que se sintió conectada a lo que se había perdido. Respiró el aire fresco del invierno y se dio cuenta de que la vida continúa. Se dio cuenta de que a pesar de las pruebas, pase lo que pase, la vida sigue y ella tiene la oportunidad de empezar de nuevo. Quiero disculparme por cualquier error en el texto o en el doblaje. Estoy aprendiendo y el idioma de este canal no es mi lengua materna. El doblaje está hecho con la ayuda de inteligencia artificial. Por favor, indícame los errores para que pueda corregirlos y mejorar la calidad del contenido. Además, estaré encantado de que compartas tus opiniones sobre el tema. Tu apoyo en los comentarios me motiva mucho para seguir buscando nuevas historias interesantes. Gracias por tu comprensión y participación. Suscríbete al canal y pon una campanita para no perderte nuevas historias.